Hola, 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 mis amores y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día espectacular, llenito de energía positiva. Como siempre, yo estoy aquí con las pilas recargadas para traerles toda la información más jugosa y los chismecitos más calientes del mundo del espectáculo, y hoy, prepárense, porque tenemos una bomba. Sí, mis chismosos favoritos, hoy vamos a hablar de ella, de la reina de las telenovelas turcas, de la mismísima Hande Erçel. Y no solo de su éxito profesional, que ya todos conocemos, sino de algo mucho más profundo y personal, su corazón. Porque como ustedes saben, la vida de los famosos no es solo alfombras rojas y flashes, también está llena de momentos difíciles, de decepciones amorosas y sobre todo, de mucho dolor. Y hoy, vamos a desentrañar un poquito de ese dolor que, según parece, Hande Erçel ha estado intentando ocultar, pero que finalmente ha salido a la luz. ¿Recuerdan la relación de ensueño que tuvo con Kerem Bürsin? ¡Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos! Todos suspirábamos con cada foto que publicaban juntos, con cada entrevista en la que se dedicaban miradas cómplices y palabras llenas de amor. Eran la pareja perfecta, la prueba de que el amor de la ficción podía traspasar la pantalla y convertirse en realidad. Pero como sabemos, las historias de amor de Hollywood, o en este caso de Turquía, a veces tienen un final inesperado. Y así fue como de repente la magia se rompió. Los rumores de crisis comenzaron a circular como la pólvora, las fotos juntos dejaron de aparecer y finalmente, la confirmación, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían roto. Un golpe durísimo para todos los que creíamos en su amor. Desde entonces, ambos han intentado seguir adelante con sus vidas. Kerem se ha enfocado en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y viajando por el mundo. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos profesionales, pero siempre se ha mantenido muy discreta en cuanto a su vida personal. Sin embargo, mis queridos chismosos, las redes sociales son una ventana al alma, y a veces, sin querer, dejamos escapar pequeños detalles que revelan mucho más de lo que queremos admitir. Y es precisamente a través de sus redes sociales, y de algunas entrevistas recientes, que hemos podido atisbar el dolor que Hande Erçel aún siente tras su ruptura con Kerem Bürsin. No se trata de declaraciones explícitas, por supuesto, ella es demasiado elegante y reservada para eso. Pero son pequeños gestos, miradas melancólicas, frases ambiguas que nos hacen pensar que aún no ha superado del todo esa relación. Por ejemplo, hace poco publicó una foto en su Instagram con una frase que, aunque no mencionaba a nadie en particular, muchos interpretaron como una indirecta para Kerem. Decía algo así como: a veces, las personas que más quieres son las que más te lastiman. ¡Boom! Directo al corazón. Además, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su vida amorosa, respondió con una sonrisa triste y dijo: estoy enfocada en mi trabajo y en mi familia. El amor llegará cuando tenga que llegar. Una respuesta muy diplomática, sí, pero que entre líneas revela que aún no está lista para abrir su corazón a otra persona. Y no la culpamos, Una ruptura amorosa es un proceso difícil, que requiere tiempo y mucha sanación. Y más aún cuando se trata de una relación tan mediática como la que tuvo con Kerem Bürsin. Imaginen la presión de los fans, los comentarios en redes sociales, las preguntas constantes de los periodistas. Debe ser agotador. Pero volviendo al tema del dolor de Hande, creo que es importante destacar que no se trata de un dolor paralizante, sino de un dolor que la está transformando y fortaleciendo. La veo más madura, más segura de sí misma y más enfocada en sus metas. Y eso es algo que admiro mucho de ella. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, Hande Erçel no se ha dejado vencer. Ha seguido trabajando duro, cosechando éxitos y demostrando que es una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Y eso, mis amores, es digno de admiración. Ahora bien, ¿qué opina Kerem Bürsin de todo esto? Pues la verdad es que él también se ha mantenido bastante discreto en cuanto a su vida personal. No ha dado muchas entrevistas ni ha hablado abiertamente sobre su ruptura con Hande. Sin embargo, algunos medios turcos han publicado que también lo han visto un poco nostálgico y pensativo últimamente. Incluso hace poco alguien le preguntó directamente sobre Hande en una alfombra roja y él respondió con una sonrisa: Hande es una persona maravillosa y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Una respuesta muy cordial, sí, pero que también deja entrever que aún siente un cariño especial por ella. ¿Será que aún hay esperanza de reconciliación? Mis chismosos, no lo sé. La verdad es que en el amor nunca se sabe.
Pero por ahora, lo que parece claro es que ambos necesitan tiempo para sanar y seguir adelante con sus vidas. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo turco. Fueron una pareja icónica, que inspiró a miles de personas y que dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Porque al final del día, lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. En resumen, mis queridos chismosos, hemos visto cómo Hande Erçel ha estado lidiando con el dolor tras su ruptura con Kerem Bürsin. Hemos analizado sus redes sociales, sus entrevistas y los rumores que circulan en los medios turcos. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva sobre si aún hay esperanza de reconciliación, lo que sí sabemos es que Hande es una mujer fuerte y resiliente, que está decidida a seguir adelante con su vida y a cosechar muchos éxitos profesionales. Y eso es lo que realmente importa, ¿verdad? Que ella sea feliz y que siga brillando como la estrella que es. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo para ustedes. Recuerden que este es un espacio para compartir, para chismear y para mantenernos informados sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por estar siempre ahí, apoyando mi canal y dejando sus comentarios llenos de cariño. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo esto con tanta pasión. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin aún tienen una oportunidad de reconciliarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Pero espere, mis chismosos adorados, que aún hay más. Porque la historia de Hande y Kerem no termina aquí. Como buenas detectives del corazón que somos, hemos indagado un poquito más y tenemos algunos detalles jugosísimos que quizás no conozcan. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre la presión mediática que mencioné antes. Imaginen lo que debe ser vivir bajo el escrutinio público constante con paparazzi siguiéndote a cada paso y fans analizando cada uno de tus movimientos. Es una locura. Y en el caso de Hande y Kerem, esa presión se multiplicó por 1000. Su relación nació en el set de grabación de la exitosísima telenovela, Sen Kalkapm, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que se enamoraba perdidamente. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y los fans no tardaron en empezar a fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Y así fue como, después de muchos rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. La noticia causó furor en todo el mundo. Los fans estaban eufóricos, celebrando el nacimiento de una nueva pareja de ensueño. Crearon hashtags, compartieron fotos y vídeos, y les dedicaron mensajes llenos de amor y buenos deseos. Pero claro, con tanta atención también llegó la presión. Los fans querían saberlo todo sobre su relación, cómo se conocieron, cómo fue su primera cita, cuáles eran sus planes de futuro. Era como si estuvieran viviendo su romance a través de ellos. Y eso, mis amores, puede ser muy agotador. Además, la prensa rosa no les daba tregua. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar fotos exclusivas de sus momentos más íntimos. Inventaban rumores de crisis, publicaban noticias falsas y hacían todo lo posible por generar polémica. Un verdadero infierno. Y en medio de todo este caos, Hande y Kerem intentaban mantener su relación a flote. Se dedicaban miradas cómplices, se tomaban de la mano en público y compartían fotos adorables en sus redes sociales. Parecía que nada podía romper su amor. Pero como ya sabemos, la realidad es mucho más complicada que lo que vemos en las fotos. Detrás de esas sonrisas y esos gestos cariñosos, se escondían problemas y tensiones que poco a poco fueron minando su relación. Según fuentes cercanas a la pareja, uno de los principales motivos de su ruptura fue la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy exitosos y tienen compromisos profesionales que los obligan a viajar constantemente.
Pasaban mucho tiempo separados y les resultaba difícil mantener la chispa del amor a distancia. Otro factor que influyó en su ruptura fue la diferencia de personalidades. Ande es una persona más reservada e introvertida, mientras que Kerem es más extrovertido y sociable. Estas diferencias, que al principio podían resultar atractivas, terminaron generando conflictos y roces en su relación. Y por supuesto, no podemos olvidar la presión mediática, que ya mencioné antes. El hecho de estar constantemente en el punto de mira, con todo el mundo opinando sobre su relación, fue muy difícil de sobrellevar para ambos. En definitiva, mis chismosos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un cuento de hadas que terminó convirtiéndose en una pesadilla. La presión mediática, la incompatibilidad de agendas y la diferencia de personalidades fueron algunos de los factores que contribuyeron a su ruptura. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. Y aunque Hande y Kerem hayan pasado por momentos difíciles, ambos han sabido levantarse y seguir adelante con sus vidas. Han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar cualquier obstáculo. Hande, como ya hemos visto, se ha enfocado en su carrera y ha seguido cosechando éxitos profesionales. Ha protagonizado nuevas telenovelas, ha participado en campañas publicitarias y se ha convertido en una de las actrices más influyentes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando duro y ha protagonizado nuevos proyectos. Además, ha aprovechado su tiempo libre para viajar por el mundo, conocer nuevas culturas y vivir experiencias enriquecedoras. Ambos han demostrado que se puede seguir adelante después de una ruptura amorosa. Han aprendido a valorarse a sí mismos, a priorizar su felicidad y a no depender de nadie para sentirse completos. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Porque fueron una pareja icónica, que inspiró a miles de personas y que dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Ahora, volviendo al tema del dolor de Hande, creo que es importante destacar que no se trata de un dolor que la defina. Hande es mucho más que una ruptura amorosa. Es una mujer talentosa, inteligente, hermosa y con un gran corazón. Ha superado muchos obstáculos en su vida y ha demostrado ser una persona luchadora y perseverante. Ha trabajado duro para llegar a donde está y se ha ganado el respeto y la admiración de sus fans. Estoy segura de que, a pesar del dolor que pueda sentir, Hande seguirá adelante con su vida y seguirá cosechando éxitos profesionales. Es una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar cualquier adversidad. Y en cuanto a Kerem, estoy segura de que también encontrará la felicidad en el futuro. Es un hombre inteligente, carismático y con un gran sentido del humor. Tiene mucho que ofrecer y estoy segura de que encontrará a la persona adecuada para compartir su vida. En definitiva, mis chismosos, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, desamor, dolor y superación. Es una historia que nos enseña que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser doloroso. Y que, a pesar de todo, siempre hay que seguir adelante y nunca perder la esperanza. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo para ustedes. Recuerden que este es un espacio para compartir, para chismear y para mantenernos informados sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles de todo corazón por estar siempre ahí, apoyando mi canal y dejando sus comentarios llenos de cariño. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo esto con tanta pasión. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin aún tienen una oportunidad de reconciliarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, manténganse chismosos.